es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz o la violencia que nosotros les dejamos. Estás a punto de tener con nosotros un café con periodistas, un espacio donde nuestros estudiantes de periodismo pertenecientes al semillero Panorama Capital realizan entrevistas con periodistas de todos los rincones y así construir conocimiento para toda la comunidad educativa. Acompáñanos a disfrutar de una amena charla y tomar un café con periodistas. Hola, bienvenidos a todos a nuestro Café con Periodistas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Primero quiero saludar a nuestras invitadas. Ella es Melissa Guevara, comunicadora social y periodista, docente universitaria, ha trabajado en medios de comunicación como El Tiempo, City TV, Canal Capital, Noticias 45, en Panorama Capital y en medios independientes como Open Histories. También ha hecho dramatizados sonoros sobre el conflicto armado en Colombia y le apasiona contar historias con la gente. Bienvenida, Meli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias Tati por la invitación y un saludo también para todos los que nos escuchan. Este es un espacio que crecí con esto, así que es muy grato para mí hoy estar acá. Gracias, Meli. Y nuestra segunda invitada, ella es Sonia Torres, periodista y docente, directora del periódico universitario Dateate, ganadora de diferentes premios a nivel universitario, local, nacional e internacional. También es coescritora del libro Prensa Contrapoder, que da cuenta de la importancia del periodismo de investigación en Colombia. Profe, bienvenida. Buenas tardes a ti, Tatiana, gracias por la invitación, a las personas que nos están escuchando en esta tarde, gracias por seguirnos y pues bueno, representando a la casa también. Bueno, de la emoción de tenerlas acá en el programa de Café con Periodistas, se me olvidó presentarme, ¿sí ve, profe? Entonces quiero contarles, mi nombre es Tatiana Hernández, periodista de Uniminuto Radio, y aquí estoy el día de hoy. Tenemos un tema súper bueno, el cuarto poder de los medios, el periodismo tradicional versus el periodismo ciudadano. Bueno, el cuarto poder, los medios y los estados están ahora vigilados por un quinto poder disgregado y ubicuo. Los ciudadanos, Rachel Stier, consejera delegada de la plataforma de periodismo ciudadano ROW y actual directora de medios sociales del Ayuntamiento de Nueva York, se refiere al periodismo ciudadano como un quinto poder que vigila a los periodistas y a los grandes medios. Me gustaría que nuestras dos invitadas, empecemos con Meli, nos cuente en cortas palabras, para Meli, ¿qué es el periodismo ciudadano y qué es el periodismo tradicional? Inició con el periodismo tradicional. El periodismo tradicional cuenta historias, sin embargo, también hace parte de una especie de, no quiero decir como que es un poderío, pero hay que decirlo, y también el periodismo tradicional ha servido a las élites.
El periodismo ciudadano, por su parte, son las historias que se pueden contar con un idioma mucho más fresco, mucho más cálido. Unas historias, lo que conocemos también como un poco de color, es contar las palabras diferentes. También, obviamente, el periodismo ciudadano es involucrar a todas las voces y no solamente a las entidades oficiales, que esa para mí es la gran diferencia quizá del periodismo tradicional. Profesoria, para su merced, ¿qué es el periodismo ciudadano y el periodismo tradicional? Bueno, yo considero que el periodismo tradicional, ciudadano y otros apellidos que se les han dado es un mismo periodismo, solamente que tiene unos diferentes enfoques. El periodismo tradicional está más dado hacia la idea de un periodismo industrial, el del mass media, el de que puede llegar a todo el mundo, independientemente de regiones, estratos, edades, géneros y demás. Un periodismo ciudadano, como lo dice Melissa, está más dado hacia la ciudadanía y toma la ciudadanía como fuente y no solamente como el número que me va a representar audiencia, que es lo que pasa con los medios industriales, que es lo que conocemos como un periodismo tradicional y de pronto se ha visto como satanizado en términos de que es malo. Entonces, hay diferencias, pero creo que el periodismo que conocemos todos, el periodismo desde su raíz, debería tener las características que puede tener un periodismo ciudadano sin dejar de lado el hecho de que puede llegar a cualquier lado del mundo. Profe, retomando lo que su merced estaba diciendo, me gustaría que nos contara, ¿existe una competencia entre el periodismo ciudadano y el periodismo tradicional? Ok, lo que pasa es que con el periodismo ciudadano se ha creído que es la persona o el ciudadano que tiene un celular, que tiene acceso a internet o que tiene acceso a tecnología y que eso ya lo hace periodista, porque tomó un video, lo subió a redes sociales y ya. No es así. El periodismo ciudadano no se limita al tema tecnológico. Hay algo que se llama periodismo 2.0 que está relacionado con el tema tecnológico, pero eso no quiere decir que sea ciudadano, porque detrás de esto vienen otras características, por ejemplo, las falsas noticias que los ciudadanos no saben, no conocen, porque tampoco lo han aprendido y tampoco tienen por qué conocerlo. No saben cómo saber si la noticia es verdadera o falsa. Entonces sencillamente replican, sencillamente graban algo, lo suben o alguien les compartió y ellos también les comparten, pero no tienen por qué saber o entender si es verdadero o falso. El periodista sí. Los periodistas estamos y estudiamos para tener como ese olfato y saber qué puede ser noticia, pero que esa noticia pueda incluir también la ciudadanía, porque finalmente es nuestra responsabilidad que el ciudadano nos escuche o nos vea, nos lea y que a partir de lo que el periodista muestra genere una postura, genere una opinión. Entonces, no hay competencia, lo que pasa creo yo que es más la definición o la satanización que se le ha dado al uno y al otro. Meli, cuéntame si para ti hay competencia en el periodismo ciudadano y el periodismo tradicional. Hay algo muy chévere que estaba mencionando la profe también, y es el olfato periodístico. Algo que es característico tanto en el periodismo ciudadano como en el periodismo tradicional es ese instinto y ese despertar de sentidos que tiene la persona que está contando los hechos o que está, bien sea una noticia o que sea una historia. Hay competencia para mí en la realidad que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? El periodismo tradicional en Colombia, por lo menos, pues está muy, perdón la palabra que voy a utilizar, pero un poco prostituido y satanizado a los medios tradicionales y privados, como Caracol, RCN, otros medios también como CITV, que son un poco más locales, Canal Capital, que también igual pertenece a una industria y a un gobierno en específico. Por el contrario, el periodismo ciudadano está permeado por la situación que está viviendo el ciudadano de a pie, la persona o el periodista más bien que quiere narrar desde lo que está viviendo específicamente. La competencia viene siendo entonces en los que quizá buscan hacer periodismo ciudadano, que están todo el tiempo buscando como esas masas a las que sí llega el periodismo tradicional o los medios grandes. No hablemos solamente de televisión, sino también de prensa y radio, pero eso para mí sí viene siendo un estilo de competencia, no llamémosle competencia de rivalidad, sino es una competencia por
quién informa desde otros puntos de vista y quién realmente sí está desde el lugar de los hechos o desde el lugar, mejor dicho, quién está con las personas. Retomando lo que dicen nuestras dos invitadas, hacen salvedad de que hay la posibilidad de que existan las noticias falsas. Entonces yo no tengo no tengo la verdad de ninguna de las dos partes. Entonces, ¿quién nos miente? ¿Nos miente más el periodismo ciudadano o nos miente más el periodismo tradicional? Bueno, yo creo que el tema de la mentira, el periodista, por su responsabilidad, la responsabilidad que tiene con el ciudadano, entre otras cosas, tiene la responsabilidad de contar siempre la verdad, y esa es una de las características propias del periodismo. El periodismo, cuando hablamos de ese periodismo ciudadano, lo que hace el ciudadano, como les decía, era replicar. Yo no sé si se pueda llamar algo periodismo ciudadano, porque se supone que cuando uno como periodista y estudia 10 semestres, le enseñan que hay que hacer un contraste de fuentes. Entonces, no solamente quedarnos con el video que estoy grabando, sino revisemos dos fuentes más, ciudadana, oficial, documental, testimonial, bueno, las que sean, para no quedarnos solamente con una postura. Y de esa manera es como se puede verificar si las cosas son ciertas o no. Porque si yo me quedo como ciudadana con lo que me llega al WhatsApp, entonces yo ahí no estoy haciendo ningún ejercicio periodístico como ciudadana, pero si como periodista me llegó un mensaje a WhatsApp y yo quiero contrastar ese mensaje con otras fuentes y quiero verificar si es cierto o no lo que dice ahí, eso ya es periodismo. Entonces, considero que el tema de las falsas noticias, como ciudadanos no estamos acostumbrados ni sabemos cómo verificar la información. Como periodistas sí lo sabemos hacer, pero además una labor más del periodismo es enseñarle a la ciudadanía a que verifique la información y no replique y no genere esas falsas noticias que pueden empezar a rotar por redes sociales. Entonces está a partir de la manera como se puede replicar la información y la responsabilidad además de replicar la información sin antes verificarla. Yo también pienso que el hecho de una fake news no lo determina el medio o la empresa que lo esté dando, sino realmente las fuentes que lo estén informando. Si yo sigo a X páginas sin meterme a un partido o a una corriente política, pues ellos también siempre van a mostrar su parte y viceversa. Entonces, es cuestión realmente del periodista informar desde las dos caras de la moneda, como un poco ahorita decía la profe, y contrastar las fuentes. Sin embargo, hay personas que de verdad sí, como que buscan también sacar tajada de todo, y allí es cuando aparecen las fake news. No necesariamente son noticias, es decir, cogen un pedacito de la verdad y lo que hacen es alterarlas, y eso sí son medios que no se verifican. La diferencia también es que cuando hay un medio tradicional, es que si este medio se equivoca o da una noticia falsa, las personas también se enteran que fue una noticia falsa, porque si no, pues el mérito también del medio queda en el aire. Así que si yo doy una noticia falsa como periodista, después tengo que salir a rectificarla, corroborarla, cosa que de pronto otros portales no lo hacen. Bueno, es claro que para el periodismo tradicional hay un proceso previo, porque hay un proceso donde están educando al periodista, le dicen, mire, estas son las formas de investigación, efectivamente lo que decía la profe Sonia, hay un proceso previo y entonces se enseña. Pero entonces en el periodismo ciudadano es más, me molesta algo y lo expongo y lo denuncio ya mismo porque necesito que me vean, necesito contarle a la ciudadanía que algo no está bien y se hace rápidamente, tal vez sin una previa investigación. En esta revolución digital que tenemos actualmente, donde mencionaba la profe, puedo sacar mi celular, grabar y algo que está pasando, pero resulta que por el otro lado se veía diferente. Y entonces se distorsiona un poco la información. Entonces, ¿cómo influir como periodista que ya ha sido formado profesionalmente? ¿Cómo puedo influir en la comunidad y decir, bueno, esta revolución digital está proporcionando una distorsión a la información, pero yo puedo aportar de qué manera? Profe Sonia.
Ok, hay casos exitosos donde los periodistas han hecho inmersión en comunidades y les han dicho, bueno, la manera que ustedes pueden utilizar esas herramientas es así, han enseñado a utilizar el celular, no de manera vertical sino horizontal, utilizar de manera adecuada un micrófono, cámaras de video y cosas por el estilo. Y eso se llamaría un periodismo ciudadano por el hecho de enseñarle a la gente a utilizar las herramientas para que ellos puedan utilizar esas herramientas y denunciar. Eso ya podríamos decir que es un periodismo ciudadano. Pero ¿cuál es la labor del periodismo tradicional? Claro, hay una denuncia por parte de la ciudadanía. Esa sería una fuente, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a mirar otras para que digan, bueno, lo que este ciudadano es a conveniencia propia o es real lo que se está mostrando, y yo como ciudadano tengo la responsabilidad, no tengo que solucionar problemas, pero sí tengo la responsabilidad de darle los espacios y de mostrarle y enseñarle qué es lo que tiene que hacer para poder solucionar sus problemas. Eso es algo que se llama periodismo democrático, periodismo público, periodismo participativo, porque es que además se le han dado muchísimos apellidos. Entonces, esa es una de las tantas responsabilidades que tiene el periodismo, entre otras cosas. Entonces, claro, la ciudadanía ya empieza a entender y a aprender cuál es la responsabilidad con el hecho de utilizar un aparato tecnológico. Ahora, que sí es importante la ciudadanía para el periodismo, por supuesto que sí, porque es que el periodista no puede llegar a todos los lados y depende del ciudadano que esté en el extremo norte de Colombia, donde muestre la situación y que no alcanza a llegar el periodista. Entonces cojo esa información gracias a la ciudadanía, pero ¿qué tengo que hacer como periodista? Contrastar fuentes y no quedarme solamente con lo que muestra la ciudadanía. Gracias, profe Meli. Yo siento también que es una responsabilidad por parte del periodista el hecho de saber qué estoy publicando. No es secreto para nadie que pues hay censura en absolutamente todos los medios de comunicación, por lo menos de Colombia, porque desconozco los internacionales, pero supongo que funciona de la misma forma. Pero es responsabilidad mía, si no puedo informar el 100% de la veracidad o las dos fuentes sin necesidad de ocultar algo, sin utilizar eufemismos, pues, ¿qué hago yo como persona? También es mi ejercicio, no solamente soy periodista en un medio de comunicación, sino soy periodista en la calle, soy periodista con la familia. Entonces también el hecho de compartir cosas que yo no haya podido sacar, me especifico un poco más. Por ejemplo, si no puedo sacar algo sobre algún caso de, bueno, no lo tildemos, algún caso de abuso ahorita, pues lo que puedo hacer es en mis redes sociales como persona, que eso también lo puedo utilizar para informar, realmente ahí sí contarle a las personas o a los espectadores que pues siguen este contenido, también contarles un poco de la verdad o hacer ese ejercicio comparativo de hey, qué me está brindando este medio estudiantil, qué me está brindando este medio ciudadano, qué me está brindando este medio tradicional, y hacer ese término y ese eje comparativo y desde dónde me estoy parando, y también cómo los otros portales están contando lo que es la verdad para algunos. Gracias, Meli. La profe Sonia nos mencionaba algo de la responsabilidad periodística y Melissa también. Me gustaría saber si podemos definir algunas de las labores del periodista y de esas, ¿en qué entraría en esas responsabilidades que mencionamos? Uy, son bastantes. Estaría, bueno, la responsabilidad de generar opinión pública, ser generadores de opinión pública, formar ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de verificar la información, o sea, el tema de la veracidad creo que es el que está en la cima de todas las responsabilidades que tiene el periodista. Hablamos de un periodismo neutro, pero más que ser neutro, es un periodismo que tiene que demostrar todas las posturas y todas las voces. También tenemos que ser unos periodistas, eso creo que es una de las grandes diferencias que hace el periodismo tradicional con el periodismo ciudadano, y es que el periodista analiza, investiga, interpreta realidades. El ciudadano no estudió para esas clases de cosas, el ciudadano muestra desde su propio contexto, su propia experiencia, porque no aprendió a hacer una interpretación más allá de lo que puede estar en su contexto inmediato. El periodista sí, por eso muchas veces nuestros papás nos dicen, para tomar decisiones antes nos preguntan, porque se supone que el periodista debe saber de absolutamente todo,
debe entenderlo y además tiene que explicarlo. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que también podemos encontrar y esas grandes responsabilidades, por ejemplo, que no tiene un periodismo ciudadano. También el tema, ahorita está como muy de moda, el tema del periodismo militante, que también es una de las grandes responsabilidades de lo que hablamos como un periodismo neutral, que si no es de derecha, si no es de izquierda, pero si no es de, resulta que no quiero estar en ninguna de las dos posturas, entonces eso me hace tibio, entonces ¿por qué tengo que tomar una postura frente a situaciones? El periodista no está para eso hay otras ramas del área social. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay muchísimas, es un listado grandísimo de las grandes responsabilidades que como periodistas tenemos, que no están muy alejadas de responsabilidades ciudadanas también, pero sobre todo creo yo que hay dos fundamentales, que es el tema de la veracidad y el tema de la responsabilidad social con la ciudadanía y la generación de opinión pública. Ay, gracias, profe. Antes de que Meli me responda la pregunta, me gustaría, hay participación por parte de nuestros oyentes y hay una pregunta muy buena y es, si el periodista responde desde la ética que se le fue inculcada y con la cual lo educaron, el ciudadano desde qué formato va a responder, ¿sí? Voy a leerla textualmente. Dice, los periodistas deben responder desde su ética, pero el ciudadano no formado en periodismo, ¿desde dónde debe responder la información que emite? Ok, creería yo que él responde desde su verdad, pero resulta que su verdad no es la misma de todo el mundo. Entonces podemos decir que, claro, el ciudadano está en una situación difícil y esa es su verdad, pero esa situación difícil no es la misma del vecino. Entonces, el ciudadano responde desde lo que le toca, desde su experiencia, desde sus necesidades. El periodista responde frente a todas las necesidades de todos. Entonces, por eso, cuando hablamos de esa neutralidad y que nos debemos a la ciudadanía como periodistas, el ciudadano no se debe al periodista, se debe a sí mismo, porque pues, suficiente con sus propias necesidades, ¿no? Entonces, es su verdad que no implica la verdad de todo el mundo. Gracias, profe. Exacto. Meli, gracias Meli, perdóname. Respondiendo también la misma pregunta, me gustaría que me cuentes esas responsabilidades que tú crees que como labor de periodista tienes y también respondes el tema de que desde qué punto de vista el ciudadano va a contestar. Nosotros respondemos a la ética que se nos fue enseñada, pero el ciudadano. Bueno, voy a iniciar entonces con lo de las responsabilidades. El periodista sí o sí, y cualquier profesión, pero antes de ser periodista soy persona y tengo conocimiento de un contexto del cual me rodeo. Frente a esto, una de las características de cualquier periodista debe ser la escucha, la veracidad y la empatía. Yo creo que si no hay empatía, es casi que imposible informar de una forma neutral o más bien de una forma que no inmiscuya de lo que estoy hablando, bueno, y la situación en particular. Con estas responsabilidades que tiene el periodista, también es responsabilidad del periodista contrastar las fuentes, lo que ya habíamos hablado, y darme cuenta si realmente esto merece de una atención, no quiero decir de una atención pública o masiva, pero sí somos generadores de opinión y sí podemos poner un tema sobre la mesa con solamente nombrarlo y averiguar claramente todos los puntos de vista. Entonces, una de las responsabilidades también es ser muy cuidadosos, la veracidad, la empatía y sobre todo la escucha. Esto también lo anclo a lo que estaban mencionando, que desde dónde se puede tomar el ciudadano. El ciudadano específicamente se toma o se para pues desde el contexto que conoce, pero también es importante que el ciudadano hable no solamente desde su experiencia, sino también desde esas otras realidades en las que él puede ser capaz de ponerse, como la frase coloquialmente dice, ponerse en los zapatos del otro. El ciudadano juzga o habla sobre lo que ha vivido, la diferencia es que el periodista pues no está ni aquí ni allá, pero sí está en todos los lugares posibles. Gracias, Meli. Hay una leyenda muy bonita que me gusta, es de la película Ratatouille de Disney, que hay una escena donde dice, cualquiera puede cocinar. Y entonces
Gustav, que es el chef, les hace referencia a que el que quiera puede. ¿Esa frase aplicaría para el periodismo? ¿Cualquiera puede hacer periodismo? Profe Sonia. No, por supuesto que no. Eso además es no dar la altura a la profesión, no darle la postura que tiene la profesión. Yo a los estudiantes en las clases les digo, miren, nosotros como periodistas es una profesión pensante, es una profesión analítica, interpretativa, que no todas las profesiones la tienen. Claro, nosotros no trabajamos con máquinas, y ha sido siempre una eterna discusión entre oficio, si es un oficio el periodismo, o si es un área, o si es una ciencia, pero independientemente de lo que sea, nosotros tenemos esa gran responsabilidad, como lo decía Melissa, de generar opinión pública. Si el medio de comunicación dice es amarillo, créanme que los ciudadanos dicen es amarillo, porque se supone que el periodista tiene esa responsabilidad con la ciudadanía, y la ciudadanía cree ciegamente en los medios de comunicación. Precisamente por eso el tema de las redes sociales, los ciudadanos creen ciegamente en lo que se ve en las redes sociales y por eso retuitean y por eso es que salen estas falsas noticias. Pero no, indiscutiblemente creo que aunque ya no tengamos una tarjeta profesional, nuestra profesión tiene que seguir manteniéndose y seguir teniendo esa altura de ser una prensa contra poder, de ser una prensa hacia la ciudadanía, de hacer ese seguimiento a los gobiernos, porque esa es nuestra tarea y no todo el mundo lo puede hacer ni lo sabe hacer, y para eso tenemos que estudiar, porque eso no se aprende de la noche a la mañana. Profe, muchas gracias. Antes de que Melissa nos responda a la pregunta, hay una pregunta muy buena en la audiencia y es, ¿la neutralidad es posible si el medio que te contrata no censura? Bueno, respondiendo a la primera, estoy de acuerdo con la profe, no cualquiera puede ser periodista, entendiendo que uno estudia para hacerlo. También hay ciertas actitudes y aptitudes que uno va desarrollando, no con el estudio y no desde la academia, sino desde las calles. Y hay que hacer una diferencia entre comunicador, investigador y periodista. El periodista tiene una gran ventaja y es que se puede mover en los tres campos, sin demeritar otros de los campos, pero el periodista tiene unas grandes habilidades y es que siempre tiene que investigar y siempre tiene que comunicar. Entonces, adicional, debe dirigirse a la opinión pública, debe dirigirse a las masas. Esa es otra de las capacidades que no cualquiera puede hacerlo y no cualquiera puede cargar con ese peso de estar informando, de no sentirse atacado, porque si uno ve también otras realidades a las cuales les pega duro, de las cuales no está acostumbrado y pues se deja también llevar por esas realidades ahí fracaso, porque empieza uno con esa, como apoyando siempre solamente a un punto de vista. Con respecto a la pregunta, es que sí que así estoy en un medio de censura donde queda la neutralidad, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, yo tengo hay opiniones en contravía, pues, porque para mí la neutralidad existe, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo porque siempre, pues, somos seres humanos ante todo y somos viscerales y hay unas personas que sienten más que otras y hemos vivido realidades más que otras y hay un montón de verdades. Entonces, el hecho de ser neutrales en un medio de comunicación que te va a censurar, porque todos los medios de comunicación tienen su propia línea editorial y esa línea editorial está marcada por unas directrices políticas, por unas directrices económicas. Entonces, si yo voy a sacar algo sobre X político y a este político le daño un poco la imagen y mi medio sobre ese político, pues en efecto estoy en el lugar equivocado. Entonces también si mi criterio como periodista es no apoyar a X corriente o X ideología, pues entonces no lo hago. Pero si tengo que hacerlo por obligación y definitivamente existe la censura, pues también creo yo lo que les mencionaba es mi responsabilidad como ciudadana. Puedo hacer una nota, sí, pero no me puedo quedar callada como ciudadana. Como ciudadana puedo expresarlo sin miedo a que de pronto me vayan a echar del trabajo, a que no me vayan a publicar esa nota, esa información. Gracias, Melissa. Profe Sonia, me gustaría que respondieras la pregunta.
Totalmente de acuerdo con Melissa, es una situación muy difícil porque no es solamente, claro, como ética periodística y como digo, no, es que yo no lo voy a hacer, pero es que depende también si tengo trabajo, si me pueden echar, si voy a comer. Entonces es una situación muy difícil. Entonces, aquí en ese sentido y lastimosamente en Colombia estamos llenos de medios que tienen tendencias políticas, económicas y que esas tendencias influyen necesariamente en lo que se muestra cada uno de los medios de comunicación. Entonces, lo que se conoce como agenda setting, entonces, ¿cómo influye esa información y por qué utilizan esa canción, por qué utilizan esa letra, por qué tanto tiempo le van a dar a una noticia? Entonces, ya por ahí ya no hay neutralidad, porque le van a dar más espacio, no sé, a las noticias de farándula que las del deporte. Entonces, ya para empezar, no hay neutralidad por parte del medio de comunicación. Y ya el periodista se tiene que ceñir a esas necesidades que tiene por el hecho de hacer parte de ese medio de comunicación, que esa es una de las grandes ventajas de un medio independiente que hoy en día, con la era digital y con el tema de la pandemia, se han disparado y que es una de las grandes ventajas que tiene lo que llamamos un periodismo ciudadano, porque ya no tiene tendencias, porque no tiene que estar limitado a lo que diga el jefe o el editor, o que es que la publicidad entonces no la quitan. No, pues ya de manera digital creo que es mucho más fácil poder lograr esa neutralidad y estos medios digitales lo han demostrado y han sido unos medios que son supremamente de frente con los gobiernos y de frente con lo que está pasando en el país y no dependen de si le gustó o no le gustó al político de turno. Entonces creo que es una de las grandes ventajas que tienen estos periodistas que hacen parte de medios ciudadanos, medios digitales, y es una gran desventaja del periodismo tradicional, pero no por el periodismo en sí, sino por aquellos que son los... Muchas gracias, profe. Precisamente retomando el tema, nosotros firmamos un contrato cuando decimos sí queremos ser periodistas de cierto medio y se firman esos contratos bajo unas condiciones. Entonces el periodismo entredicho no parece haber cumplido ese término de, por decirlo de alguna forma, de contrato social, donde nosotros le prestamos el servicio a la comunidad, por decir algo, se adquiere en un Estado la relación de derechos y deberes del ciudadano. Entonces ese contrato social se podría decir que de alguna forma se pierde. Entonces los ciudadanos se sienten descontentos, defraudados, porque hay unos profesionales y unas empresas que parecen haber modificado esos fines que tenían y entonces empiezan a hacer un quehacer comunitario. Desde la labor de docente, ambas, Melissa y la profe Sonia, desde su labor como docentes universitarias, ¿cómo pueden formar un profesional periodístico que no pierda sus principios y que de alguna forma tenga una muy buena, valga la redundancia, formación como estudiante y como profesional periodístico? Profe Sonia. Yo creo que una de las principales es el tema del ejemplo, no el ejemplo propio, sino el ejemplo de mostrar casos exitosos donde se ha podido hacer un periodismo sin depender de esta industria. Todos sabemos que el periodismo se limita porque dejó de ser un periodismo pensado a la ciudadanía por convertirse en un periodismo industrial, donde le importa la plata, el dinero. De hecho, hacer periodismo es costosísimo en estos grandes medios, pero cuando ya deja de ser ese periodismo ligado a la industria, ligado a los poderes, y se hace un periodismo pensado a la ciudadanía, creo que esos son los casos exitosos que hay que mostrar y decir, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Porque usted no como estudiante. Entonces ahí es donde podríamos, pues con el ejemplo, demostrando que sí se puede. En Colombia afortunadamente tenemos muchísimos casos exitosos donde realmente los periodistas, no periodistas que se han formado como ciudadanos, sino periodistas formados en universidades, han hecho medios de comunicación donde han demostrado que sí se puede hacer un trabajo sin depender de los entes económicos y políticos. Es que si uno va a mirar históricamente Colombia, desde siempre los medios de comunicación han estado
ligados a la política. O bien los periodistas se han vuelto políticos o los políticos se han vuelto periodistas, y eso no debería ser así. Entonces, estos nuevos medios que han surgido y estos casos exitosos donde podemos pensar en que sí se puede hacer un periodismo responsable con la ciudadanía, es la mejor manera que el estudiante se dé cuenta que sí, y que además la responsabilidad tan grande que tiene, hasta que no nos toque a la puerta una situación y digamos, bueno, pero lo que están diciendo ahí es mentira, tiene que ser de X o Y manera, hasta que no se pueda, hasta que el estudiante no se dé cuenta de esa gran responsabilidad que tenemos, no solamente como periodistas, sino como ciudadanos, va a ser muy difícil que el estudiante sea capaz de entender esa gran responsabilidad que tiene. Pero pues con el ejemplo creo que es la mejor manera. Melissa. Yo siento que estar en formación o ser periodista en formación no basta porque, y sobre todo la teoría no alcanza a imaginarse lo que uno ve, recorre en calles, lo que uno realmente hace saliendo al mundo, saliendo a su ciudad, saliendo a su barrio. Entonces, para mí la forma en la que un periodista en formación puede hacerlo es enfrentándose al campo. Pueden existir varios referentes, pueden existir muchas enseñanzas, incluso uno les pone ejemplos, uno todo el tiempo está hablándoles de anécdotas también, no solamente propias, sino de otros periodistas, otros colegas, pero si ellos no se enfrentan a la situación, no lo van a lograr. Entonces, para mí lo que tiene que hacer un periodista de información es salir realmente, enfrentarse al mundo real, a las situaciones, a informar lo que necesita informar, y él es el único que puede decidir cómo va a escoger su camino como periodista. En la academia uno le da unas bases, sí, claro, y como docentes estamos hablando y seguramente podemos guiar a muchos chicos, pero de todas formas esa semilla, quien se encarga de poder generarla y de dar fruto, es el mismo estudiante. Decimos que existe un nuevo periodismo, que es el periodismo que cambió, ¿no? Antes se hacía de forma diferente, ahora va cambiando las dinámicas, las herramientas, la tecnología. Podemos educar a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros periodísticas, a nuestros colegas, acerca del periodismo independiente. Se ha mostrado que no hay censura, no hay neutralidad, ¿sí? Porque existe cierta censura. Entonces podemos generar esa no censura en nuestro periodismo independiente. Profe Sonia. Yo creo que el periodismo en su esencia no ha cambiado. Ha cambiado con el tema de la llegada de la tecnología, pero en su esencia no ha cambiado. Podemos seguir haciendo un periodismo precisamente con esa esencia, solamente que incluyéndole otras herramientas, y seguramente va a seguir cambiando, y ese cambio no sea porque ya no se utiliza una cámara de video, sino utiliza la cámara del computador, por ejemplo. Entonces va a seguir cambiando, no sé, la tecnología sigue avanzando y con ello pues los mismos medios de comunicación se han tenido que disponer también a cambiar, o si no tienden a desaparecer. Entonces, este periodismo independiente, por supuesto, que puede llegar a tener esa independencia, como su nombre lo dice, para poder hacer el periodismo correctamente, porque entonces ya no va a estar ligado ni limitado a lo que dice el jefe, si es el dueño Santo Domingo, o Lule, o Lochar, o quien sea, sino es a partir de su propia responsabilidad como ciudadano y como periodista, sin depender de absolutamente nadie. Entonces, sí creo que ese periodismo que conocemos como periodismo independiente, y decimos que es independiente es porque no está ligado a ningún ente político ni económico, sí es posible, y creo que hacia allá debería apuntarle el periodismo y los estudiantes, no apuntarle a como, yo quiero graduarme y trabajar en Caracol o trabajar en El Tiempo, no, que debería apuntarle a hacer un periodismo independiente, porque si no entonces estaríamos cayendo en lo mismo que criticamos, y es muy difícil ir contra esas corrientes de estos entes políticos y económicos. Entonces, creo que el periodismo independiente es la solución a que se pueda retomar esa esencia del periodismo. Gracias, profe. Melissa, tuviste la oportunidad de estar como periodista independiente en Prismas. Cuéntanos si esa es una muy buena opción para el periodista que no quiere ser censurado. Sí, en efecto, el periodismo independiente para mí es realmente la voz de la verdad y el espacio en el que uno se puede expresar
sin tabús, sin censura. Cuando, por ejemplo, cuando yo escribo para Prisma, o bueno, yo no escribo, pero cuando escribía para Prisma o cuando escribo para Open Histories, no es igual a como escribo para otros medios. Ahorita que estoy en Capital es diferente. Sin embargo, sí depende de uno el cómo contar las cosas. Si bien existe un consejo de redacción y de repente el editor nos da algunos temas, o tengo una fuente o dos, tres fuentes específicas, cubro ciertas fuentes, yo sí decido cómo contar la noticia. Eso sí es importante y lo puedo hacer tanto en un medio tradicional como en un medio independiente. Sin embargo, el estar en un medio independiente es la forma, y creo que todos los periodistas deberían en algún momento poderse expresar en esos medios independientes y comparar dónde se sienten mejor y en qué lugar también les recibe mejor la opinión pública. Gracias, Melissa. Tengo un comentario de la Sandra Moreno, de una de nuestras oyentes. Dice, muy buen trabajo. ¿Cómo educar al televidente o al consumidor de noticias a tener una visión crítica y holística de lo que consume, desde la postura que no existe la neutralidad, como venimos diciendo justo pues hace un momento? Bueno, yo creo que no esa educación es justamente que debe tener cada uno y decir, bueno, ya me doy cuenta quién es el poderío o esta gente, estos periodistas, cómo es que están informando con lo que yo acabo de ver. Entonces, esa no lo llamaría yo una educación, sino un tomar conciencia sobre cuáles son los productos que yo estoy consumiendo. Si a mí no me gusta cómo llaman, voy a ponerlo así, a los manifestantes o a las personas que salen a marchar y todo el tiempo son vándalos y todo el tiempo que existen cosas, que existen daños a la infraestructura de las ciudades, sí, pero si a mí no me gusta que llamen a los manifestantes vándalos, pues entonces ya yo tengo el criterio para decir, no, yo ya no voy a consumir este canal o no voy a leer más esta prensa, este portal web, porque no siento que no me está representando. También es importante, y en esta toma de conciencia, es quién me está representando realmente, es quién me está hablando de la realidad, no solamente hablar por hablar y no, me contaron y según denuncias. Si un periodista que nunca se ha parado en ciertos barrios o en ciertos lugares, pues la gente lo sabe. Entonces, si sienten que el periodista está alejado de la realidad, a ellos mismos pueden decidir en qué lugar o en qué canales se pueden ver. Gracias, Melissa. Profe Sonia. Yo creo que el periodista, entre las muchas responsabilidades que ahorita tú preguntabas, está el tema de educar, porque, por ejemplo, con el ejemplo que estaba dando ahorita Melissa, yo creo que muchos ciudadanos ni siquiera sabían por qué protestaban, ni siquiera sabían que es una reforma tributaria. Ellos aprendieron que es una reforma tributaria por lo que escucharon, pero resulta que los medios industriales explican una reforma tributaria en términos técnicos y no para la ciudadanía. Entonces, si me dicen, no, claro, es que la reforma tributaria va a ser muy buena porque va a haber más plata para el país, seguramente el ciudadano va a creer que es muy bueno y no va a entender por qué se está llevando a cabo una manifestación. Si el periodista dice, no, es que la reforma ciudadana va a tocar los bolsillos de los ciudadanos porque van a aumentar los impuestos, entonces el ciudadano dice, bueno, ¿cómo así? Esto no puede ser posible, y entiende las razones de por qué las manifestaciones. Entonces, si el periodista y los medios de comunicación no explican las situaciones, el ciudadano sencillamente va a seguir creyendo que todo está perfecto y que de pronto las manifestaciones son por molestar, porque desadaptados, vándalos y demás, como se han tildado también en los mismos medios de comunicación. Entonces, una responsabilidad gigante del medio de comunicación es educar, es decirle y hablarle a la gente, no como si fueran ignorantes, tampoco, pero sí explicarle a la gente qué significa X, qué significa Y, qué es esto de la reforma de la salud, la reforma tributaria, cómo va a afectar o le va a servirle a la ciudadanía. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que, bueno, hay una autora que se llama Ana María Miralles, menciona de los problemas de la opinión pública, que los medios de comunicación le hablan a la ciudadanía como si la ciudadanía
estuviera en los gobiernos, entendiera todas estas palabras técnicas. No es así. El periodista tiene la obligación de recoger esa información que viene de las cortes y viene de los gobiernos, interpretarla, analizarla para que el ciudadano la entienda, porque si no, transmitir, nos volveremos solamente en transmisores de información, y entonces donde queda la interpretación, donde queda el análisis para que la ciudadanía entienda. Entonces, definitivamente el periodista tiene esa responsabilidad de educar, y la mejor manera de hacerlo es como si le estuviera, por ejemplo, hablando al papá, al tío, al abuelito, a su familia, para que entienda realmente qué es lo que está sucediendo en su contexto. Gracias, profe. Precisamente quería preguntar, como periodista en un lugar lejano, alejado, no sé, el occidente de Boyacá, que es una de las zonas que conozco, en los pueblitos más lejanos, coge muy mal la señal. Entonces son 3 o 4 los canales que ven. Y esa es su verdad absoluta. Cuando uno llega ya a la vereda y empieza a hablar con ellos, se da cuenta de que su verdad absoluta fue lo que dijo el periodista ahí. ¿Cómo poder reinventarnos y poder explicarles que no es la verdad absoluta en un punto tan alejado como esos? Profe Sonia. Esa es una pregunta interesante, porque muchas personas en esos lugares remotos solamente tienen acceso a la radio, a las emisoras, a la AM, por ejemplo. Entonces, no podemos generalizar ni tampoco satanizar los medios de comunicación. Hay de los grandes conglomerados que sabemos que no hacen un periodismo como debería ser, pero resulta que, bueno, quien quita que en una emisora AM haya un noticiero que sí realmente cumple con esas características de un buen periodismo, y pues que sea el que precisamente el campesino alejado esté escuchando. Entonces, también ahí debe haber un interés por parte de la ciudadanía por enterarse, por saber si lo que está escuchando está bien o no está bien. Si de pronto esa emisora no me gustó, entonces el dial no me da, sino solamente tengo esa emisora, pues sencillamente puede tener dos opciones: o escucharla y ser un crítico de esa misma emisora, o apagar el radio. Entonces es complicado para estas ciudadanías alejadas, porque no tienen muchas, bastantes personas precisamente que viven en la lejanía, que prefieren ni siquiera prender el televisor o el radio, porque no quieren como dices, que escuchan siempre los mismos medios. Entonces esa también es una alternativa, por ejemplo. Melissa. Bueno, para mí es importante y es interesante el cómo llegan los medios alternativos a estos lugares, y es un gran aliado del Internet. Sé que no en todos los pueblos, corregimientos, no en todos los lugares llega Internet, pero por lo menos hay un acercamiento quizá a algunas redes sociales, y ahí también es importantísimo cómo los periodistas nos volvemos aliados a esa transmedia, a esa tecnología, a ese lenguaje de reinvención que tenemos que hacer todo el tiempo, porque no es lo mismo y no son los mismos problemas que tiene hoy día un estudiante de Bogotá a un estudiante de algún pueblo, el que me decías del occidente de Boyacá. Es importante que desde esos puntos también exista una postura, exista un medio, que si se puede un periodismo desde allá sería fenomenal. Con eso es la verdad, desde la misma realidad que todos están viviendo. Entonces siento yo que si no tienen otras realidades y otras alternativas, es posible que entre todos, y se hace un ejercicio de comunidad, se cree esa otra verdad. Gracias, Melissa. Bueno, un dilema tal vez educar estas comunidades, y un reto también para nosotros como nueva ola de periodistas, donde podemos pensar en cómo poder llegar a estas comunidades. Bueno, se dice que los medios tradicionales son parcializados, pero ¿cómo entender entonces que los medios tradicionales hayan puesto a la luz pública casos de corrupción tan importantes, desde los narcocassettes hasta rectificar a los falsos positivos? Profe Sonia. Bueno, antes de responderte, quiero complementar lo que ahorita dijo Melissa, porque me parece algo muy importante, y es el tema de la comunidad. Hay muchísimas emisoras que han surgido precisamente en estas comunidades, y que se convierten en las únicas alternativas para que esas comunidades se estén informadas
y son buenas opciones. Hemos visto que en el Magdalena Medio hay grupos indígenas, en el Amazonas hay grupos indígenas donde ellos mismos se pusieron la camiseta y dijeron, bueno, nosotros no creemos en esos medios industrializados, sino vamos a hacer nuestros propios medios, y eso es válido y es muy importante. Lastimosamente aquí Colombia, en Latinoamérica, es de los pocos países donde existen estos medios comunitarios. En países como Bolivia, Perú, Ecuador, hay muchísimo, el porcentaje es mucho mayor de estos medios comunitarios a los medios industriales, y eso creo que es una buena alternativa y deberíamos copiar como esas opciones de lo que nos dicen nuestros países fronterizos. Y respecto a la pregunta que nos acabaste de hacer con el tema de, bueno, destapar el periodismo, destapa esas ollas podridas también, esa investigación, eso es una de las grandes responsabilidades del periodismo. Tiene que ser una prensa contrapoder totalmente. No es, hay algo, y yo admiro muchísimo a Daniel Samper Pizano, porque él dice que el periodista debe tener garganta angosta, no tragar entero, y eso es importantísimo, y es de la manera como se ha podido descubrir esos grandes tapados de los gobiernos. Y pues bueno, Daniel Samper Pizano, pues el padre del periodismo de investigación en Colombia, sí que lo sabe hacer, y él mismo nos enseña, bueno, hay que hacer un contraste y hay que verificar la información, y no es que porque es mi amigo entonces le voy a tapar. No, el periodista en este caso tiene que seguir dando seguir cumpliendo esa responsabilidad de investigar los gobiernos y denunciarlos. Nosotros aquí no hacemos una labor de fiscalía ni cosas por el estilo, pero con el hecho de denunciar creo que es suficiente para que la ciudadanía y los entes encargados digan, bueno, aquí pasó algo, hay que averiguarlo y hay que investigarlo en términos fiscales, ¿no? Entonces, es importantísimo, es una de las grandes tareas, y creería yo que antes de que empezara a crearse como un periodismo comunitario y cosas por el estilo, el periodismo de investigación, ese periodismo contrapoder, empezó a coger muchísima fuerza, que hoy en día no es tan fuerte, porque pues no es viable para los medios tampoco pagarle a una unidad investigativa, pero creo que aunque sea como lo dice la palabra, unidad, así sea un solo periodista, debería haber todos los medios de comunicación tener periodistas encargados de hacer investigaciones. Muchas gracias, profe. Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. Yo sé que hay muchas preguntas más por hacer. Este es un tema muy dinámico, de mucha participación. Sin embargo, pues no podemos continuar por el tiempo. Es muy importante la alfabetización de los ciudadanos. Es una tarea muy importante, es una tarea informativa, es beneficiosa para la colaboración entre profesionales y no profesionales, ciudadanía y periodistas formados. Los periodistas son más necesarios que nunca en este momento, y sus funciones, la idea es que se cumplan. Entonces, para terminar, profe, cuéntenos rápidamente su experiencia personal de periodismo ciudadano o periodismo tradicional, que es el que usted lleva, y de una vez, profe, nos despedimos. Gracias, Tati. Pues sí, efectivamente, creo que el periodista hoy más que nunca es necesario para ponerle el ojo a todo lo que hacen los gobiernos, y bueno, y a partir de la experiencia, sí creo que como ciudadano y como periodista es importantísimo que, en vez de que haya esa relación tan estrecha entre periodismo y política, debería haber una relación muy estrecha entre periodismo y ciudadanía, porque nosotros como periodistas le debemos a la ciudadanía, a nadie más, y precisamente por eso es que tenemos que poner los ojos en los gobiernos para que la ciudadanía se dé cuenta que la ciudadanía es la que tiene el poder realmente de elegir qué es lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, por aceptarnos la invitación. Esperamos a todos nuestros oyentes que les haya encantado la sesión del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo Café con Periodistas. Recuerden, mi nombre es Tatiana Hernández. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia. Te invitamos a estar atento a nuestras próximas reuniones en Un Café con Periodistas.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.